A ver, Víctor, ahí, ¿qué le quedó? Si lo escuchó, ya está aquí con todos nosotros. Está Víctor Landolfi. A continuación viene tu astrología. Ahí está Fede Bueno, también. ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿cómo estás, andan? ¿Cómo va hermano? Gaby? ¿Cómo va Fede? Muy bien, ¿Cómo ¿vos? andan? ¿Cómo estás, Hola, querido? Víctor. Bueno, muy bueno todo. Ahí hablando un poco de estos temas, ¿no? Hablabas Guau, un poco ¿no? de lo. No, porque hablabas, Fede, antes de eso del poder entrenar tu propio modelo. Mm. Yo pensaba Sí. un poco como una cosa de la democratización, ¿no? De todo esto, cosa de la Mm, centralidad que tiene, ¿no? A veces que te da un poco de miedo, ¿no? qué Hablaba, ¿no? De bueno, toda la centralidad de los datos, ¿no? Sí, sí. qué bueno. Gracias por traer esa palabra a la charla, de verdad. ¿Qué pasa? Yo no la uso tanto, Es una a palabrita. esa, Sí, no la uso tanto porque, por ejemplo, es una de las palabras que ha utilizado OpenAI, la empresa claro, dueña de ChatGPT, para claro. decir que la IA viene a democratizar el uso de la tecnología. Un tanto polémico desde ciertas perspectivas, pero en realidad, si le quitamos ese contexto y pensamos solo en la democratización en sí, o Sí, el uso mucho más como menos exclusivo, más inclusivo, sí. los modelos pequeños de lenguaje para mí tienen, que es como, tenemos LLM, grandes modelos de lenguaje, y SLM, Claro, small, pequeños modelos de lenguaje, sí, tiene esa lógica. Y también no es solo democratización, sino como una autonomía, me surge decir, como no dependemos de un proveedor que de claro, repente mañana o nos sube los precios, que ya es un sí, gran problema, o nos dice, che, cierro, no sé, chau, todo lo que yo, construiste, claro. o ni hablar qué hace con nuestros datos, todo lo que implica interactuar con un modelo de IA. Así que sí, re sí. Vos decís que el tema de la democratización, las empresas de inteligencia artificial la usaron como para, digamos, Bandera. como una campaña publicitaria, digamos, una bandera de algo, claro, está bien, Sí. bueno, autobombo, digamos. Ah, mira vos. Claro, se podría utilizar ese concepto en este segundo nivel, en el que decís vos. Ahí sí estaría como más correcto la individualidad Claro. como sistema democrático, ¿no? Porque parte de la democracia tiene que ver con el derecho individual, ¿no? De Ujú. las personas, ¿no? Cuando hablamos de democratización, no es decir todos tenemos derechos, sino también el derecho individual es sobre todo la base de cualquier democracia, ¿no? Claro. Entonces, me parece que desde las grandes corporaciones se habla de una democratización en el sentido de que va a haber más información para todos, Mm. Claro, pero para mí, ¿no? El principio fundamental de una democracia es el derecho individual que pueda tener las personas, la soberanía personal Soberanía. que cada uno pueda tener, ¿no? Entonces, me Ahí va, parece que está. soberanía. La soberanía de, por ejemplo, tus datos es como, para mí, gran parte de esta posibilidad que se abre con los pequeños. Democrática, justamente. Claro, porque si vos sos el soberano de tu información, claro, y no es por una cosa medio, viste, conspiranoica, es para proteger, ¿no? sí, Tu sí, sí. empresa, tu institución, tu comunidad, depende para qué estés usando la IA. Así que me gusta también el concepto de la soberanía sobre el software, sobre las tecnologías. Claro, ¿no? Algo que se está hablando mucho también, inclusive dentro de estos contextos, que tiene que ver con la soberanía personal, ¿no? La ley natural, el derecho que tenemos, derecho natural Ujú. de ser soberanos de nuestro conocimiento. Justamente el Sí, ingeniero este lunes, investigador, hablaba sobre la soberanía del conocimiento, ¿viste? También de lo que nosotros podamos pensar, podamos entender y demás. Esto también tiene que estar dentro de la democracia, diríamos, ¿no? Claro, De la sí, democratización que se pide, sí, sí, ¿no? Nuestra soberanía de conocimiento. total. sí, Que esto sí, es sí, sí. fuerte, ¿no? Y está Bueno, bien profundo. Bueno, hermano, espectacular. Víctor, ¿qué tenemos bueno. para hoy? ¿Seguimos en la misma línea Vamos a de la hablar un semana? poquito vamos a habir un poquito de un tema que tiene que ver un poco, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sí, claro. De la resistencia a lo inevitable. ¡Ay, qué Que bueno, que Ah, está bueno! bueno, que es esto. ¿O qué no, Es buena Fede? esto, onda, es esto, es esto. Sí, qué buena onda. sí, ¿no? Es esto. Y no solo que es esto, sino que digo, fa, qué locura. En serio, no, no, esto no está ensayado. Yo vengo acá a las 3. Sí, A la 1 tuve una reunión de trabajo, laburando a full.
Sí, sí, sí. Y nos juntamos con una empresa que es de Salta y encontré una gran resistencia a lo inevitable. Ay, vamos a encararlo. Zarpado. A mí se me ocurre esto a un análisis astrológico del cielo actual, ¿eh? Esas Ok. procesos. Así que bueno, puede ser que haya influido eso en vos. Claro, Tremendo, está así el tremendo, ambiente. tremendo. Qué loco. Pero cuando le decís eso es como llamarte para buscarte los peros, sería como sí, pero, ¿no? ¿Así, de ese estilo? No, o sea, lo que sucedió en la reunión es que, a ver, lo pongo rápido como para que se No, entienda. sí, no, folea porque es algo privado, pero sí, Sí, pero ¿cómo venía tampoco. el concepto? La cuestión es, una empresa que nos contrató para hacer distintas situaciones, capacitaciones, demás, ya pasó toda esa etapa y ahora, bueno, listo, vamos a construir algunas automatizaciones que les sean útiles a ustedes. Y nos reunimos con las personas responsables de ese proceso a que me lo cuenten para yo poder construirles y entregarles eso. Resistencia a lo inevitable. Impresionante. Bueno, bien. Bueno, nos va a venir bien entonces también que escuchen tu astrología con Víctor Landolfi. Hay una sincronicidad astrológica también. Sí, más vale, siempre, de todo. Tecnológica y astrológica. Por Tremendo. supuesto, impresionante. Bueno, Fede, hermano querido, Bueno, Víctor, en felicitaciones, 5 minutos, 3 minutitos estoy contigo para la continuidad de Convergentes. Fede, nos volvemos a encontrar entonces el Nos próximo vemos jueves. el jueves, amigo. Y éxitos, Víctor. Un gran Gracias, abrazo. gracias, felicitaciones, muy bueno, Fede. Gracias, amigo. Dale, ahí estamos entonces en el cierre y en 3 minutitos Víctor Landolfi con tu astrología, ¿eh? Ahí vamos. Chao, en 3 minutos estamos. Gracias, Fede. como Radio siempre. Ahí estamos. Divergentes es una nueva experiencia, uniendo la radio tradicional con las nuevas tecnologías. Para llevarles todos los días de la semana una programación con toda la información alternativa. Formada por un grupo de personas con opinión propia y libre de condicionamientos y censura. Esto es Radio Divergentes, el camino para despertar la conciencia. Como Divergentes, en YouTube como divergentes.streaming, Instagram nos encontrás como Radio Divergentes Capilla. Radio Divergentes, una voz distinta, una versión auténtica, una expresión libre. Tercera parte, wow, qué fuerte que está esto. Tercera parte del día jueves de Convergentes. Bueno, lo que tiene acá el pase de lo virtual al estudio, lo estuve despidiendo a Fede también. Bueno, cómo nos hace pensar, reflexionar, nos saca nuevas preguntas, nos saca determinados mitos, verdades y mentiras. Pero ahora es el momento de Víctor Landolfi en tu astrología. Les recuerdo que estamos por la www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. También estamos saliendo por streaming en vivo en Facebook como Divergentes, en YouTube como divergentes.streaming y en Twitch como Radio Divergentes. Así que, sin más, le damos la bienvenida formalmente a Víctor Landolfi para hacer su columna jueves a las 16. Bueno, ahora ya nos trasladamos a 16:30. Pero bueno, creo que lo más sabroso muchas veces son los pases, ¿no? Así que, Sí. porque van surgiendo cosas, nos van trayendo preguntas. Así que, bueno, a esta es lo que da y bueno, a mí me encanta también que esto se estire, ¿no? De alguna forma, porque es muy, muy, muy sabroso para todos esta interacción que tenemos, porque hay siempre una sincronicidad, ¿no? De cosas. Sobre Sí. todo ahí cuando vi lo del tema de la posverdad, ¿no? Lo que más me queda claro. Sí. Ya no podemos, no queda más. Y me has siempre dado la situación, yo que vengo del campo de la docencia y demás, vos también de carrera, Claro.
con relaciones, a mí me parece que es así, ¿no? Para mí ya llega un momento que esto no puede seguir yendo adelante, ¿no? ¿Se No, entiende? O sea, hay una verdad, hay verdad. Ahora, una verdad puede haber muchas verdades, muchas interpretaciones, si sí, se quiere, mucho conocimiento, pero lo que a uno le parece sin información, sin conocimiento, sí, me sí, sí. parece que ya no tendría que entrar dentro de información, de conocimiento, que es un poco lo que yo dije alrededor de YouTube después, ¿no? Lo que Claro, venís vos trayendo siempre, ¿no? Esta idea de posverdad de que, ¿verdad? Sí, sí, yo te pongo todo esto, sí, pero a mí no, yo creo que no, que es mentira. ¿Por bueno, qué? No sé, siento que es mentira, porque esto se le busca al otro los peros, pero nunca tenemos la versión positiva de por qué no. Es claro. más fácil siempre, por eso lo que pasa, criticar, negar, ¿no? Mira, el ejemplo más es lo del Mundial, duela o no. Sí, sí, O sea, hay demasiada información para sí, entender de que Argentina lo ayudaron por determinados intereses y sí, que después la final perdió por determinados intereses que la sí, sí, tiraron en contra. sí, sí, Pero hay totalmente. demasiada información como para después decirle a la gente, no quiero quedar como un estúpido. Sí, No, para mí no, porque te sí, sentís que tu ego o te manejaron o te... Y sí, la sí. verdad es que ya una pregunta y una respuesta de ese tipo ya me parece que queda muy chiquita, ¿no? Así que Sí, esto me parece sí, que nos adelanta, ¿no? ¿Cómo lo entendiste? sí, sí, no, no, eso, la posverdad es como la ley del garrote emocional, de alguna manera, Sí, ¿no? eso, tal La ley del cual. garrote emocional Me es encantó. claro, porque yo impongo, la posverdad yo la impongo con, bueno, obviamente con estrategias, con dinero, obviamente, ¿no? Para generar, digamos, pero también con astucia y con falta de ética, sobre todo, porque, viste, en YouTube los ves con los videos con las placas, ¿no? Que eso lo hemos Sí, hablado muchas sí. veces, ¿no? Como que con eso, ya a mí, si vos generás angustia, ansiedad, miedo, una curiosidad por el morbo, digamos, ¿no? Que lo vemos en la astrología, ojo, ¿no? Sí, El sí, sí, hermano. cataclismo, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Las cosas terribles que van a pasar. A ver qué dice, a ver qué dice. Ese a ver qué dice suma, y ese te suma y te genera un líder de opinión. Un líder de opinión que es un demente, que es no, Sí, sí. solamente que no sabe de astrología o del tema, es un demente, o sea, es un fundamentalista fracasado, digamos, no sé cómo llamarlo. Y bueno, Sí, pero sí. claro, después, ¿cómo vos, con cero reproducciones, cero todo, cero, 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 le vas a decir que vos tenés razón y el que tiene 50 millones de reproducciones, gracias a utilizar esa técnica, o sea, ¿cómo vos te vas a imponer sobre eso? Es imposible. Y entonces ahí se impone la posverdad. Por eso es una ley de garrote emocional. Aparte, Sí, yo ¿cómo me conecto con esa posverdad? Porque fue algo emocional, ¿no? O sea, apeló a mi angustia, a mi curiosidad, a mi morbo, ¿no? Entonces es una cosa que es un tema, ¿no? Que bueno, siempre decimos, ¿no? Que todo esto de las redes sociales, YouTube tiene cosas muy buenas de democratización, esto que hablábamos recién con Fede, muy sí, sí. discutible, todo obviamente, ¿no? No, más vale. Pero también tiene todo esto que es un tema bastante complicado, ¿eh? O sea, porque esto es algo que recién está empezando y es un tema que no sé si va a ser tan fácil salir de esto, pero no porque las tecnologías sean malas, porque nosotros somos malos, digamos, ¿eh? Porque nosotros somos los que utilizamos esto, ¿eh? O sea, porque a fin de cuentas, Sí, como sí. decía Fede, ¿no? Termina siendo un reflejo de nosotros, ¿no? Tal cual, Entonces es muy fácil decir, tal mira cual. qué mala que es la tecnología, qué malo que es YouTube. Sí, también, será malo, bueno, qué sé yo, pero ¿y nosotros qué? ¿No tenemos nada que ver con eso? Digamos, no. Entonces, y es un tema bueno, como lo decimos siempre, lo vamos a seguir diciendo siempre, lo vamos a seguir diciendo, es un tema astrológico. Siempre decimos que la astrología como en sí no existe, siempre la astrología es para pensar algo, ¿no? O sea, como herramienta para pensarnos, sobre todo a nosotros mismos, con tu astrología, como decimos, ¿no? Con la carta natal, todas estas cosas, pero también un poco mirando el cielo, esto que hablábamos un poco antes, esto de la resistencia a lo inevitable, ¿no? Que es un poco, también a veces surge uno mira los astros, digamos, las posiciones astrológicas
y dice, bueno, a ver, de qué están hablando, ¿no? Y a veces uno ve, ¿no? A veces trata de conectar eso con algunas ideas y después uno trata de asociar esas ideas con lo que puede estar pasando, ¿no? A nivel personal, a nivel, a nivel de comunidad, a nivel mundial, Ujú. lo que sea, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es una herramienta para entender y entendernos, ¿no? No para decirnos, no para condenarnos, ¿eh? Esto es importante, ¿no? Esto Sí, claro. siempre lo decimos, ¿no? Cuando escuchen a alguien astrólogo diciendo, no, te va a pasar tal cosa, o vos sos así porque tenés el ascendente acá, lo mejor que puedes hacer es salir corriendo porque te están creando, te están golpeando en algún punto para que le compres algo. Sí, y lamentablemente Total, total. es tremendo, pero y eso, bueno, está explotado mucho con las redes y bueno, lamentablemente el único filtro es nuestra propia ética, si se quiere, moral, ¿no? El decir, bueno, me acuesto a la noche y duermo tranquilo. Bueno, hay gente que puede dormir tranquilo, evidentemente, otros que no, pero bueno. Pero más allá de esto, que esto tiene un poco que ver cuando hablábamos un poco antes, que yo decía, que hablaba un poco de qué título se me ocurría, y yo, es que hablábamos un poco de esta sincronicidad que tuvimos, ¿no? Que es el tema de la resistencia a lo inevitable, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque eh, había cosas que, por ejemplo, bueno, que cuando miramos el cielo, ¿no? ¿Qué nos dice, ¿no? ¿Qué inspiración podemos tomar? Y subrayamos esta palabra, inspiración, ¿no? O sea, inspiración, ¿qué nos sugiere, ¿no? No es a qué nos manda nadie ni nada, ningún planeta, ningún eclipse, ningún nada, nunca nos va a mandar, nos va a someter a nada. Esto es importantísimo que lo tengamos cuenta. Si nosotros perdemos no solo la idea del libre albedrío, sino de la libertad, digamos, lo peor que la astrología o lo que sea nos va a arruinar la vida, ¿no? Porque nos inventamos un demonio falso, con consignas falsas, que nos domine una vida, que nos controle una vida. Y esto es muy importante tenerlo como principio fundamental para que las cosas, porque no la astrología, cualquier herramienta que nosotros usemos, la usemos de manera sana, si se quiere, ¿no? Mentalmente sana, ¿no? Creer que hay una combinación de planetas que nos determinan algo no es una forma sana de encarar ni la astrología ni nada, ¿no? Lo mismo lo puedo llevar a una teoría psicológica, ¿no? Que dice tal cosa, entonces yo soy así, ¿no? Entonces como que de alguna manera siempre tenemos que tratar de no perder nuestro margen de libertad y que siempre hay una historia pasada, presente y futura en nosotros y que tenemos un montón de herramientas que nos ayudan a vernos y a inspirarnos, ¿no? Y esta es un poco la, la idea, ¿no? Que nosotros siempre, ¿no? Yo siempre miro un poco la configuración astrológica del día, ¿no? O de los días, ¿no? De hoy, los días anteriores, los que vienen. Y era interesante, ¿no? Porque, bueno, estuvimos hablando mucho en todos estos programas, y hoy vamos a hablar un poquito más también, ¿no? Del signo de cáncer, ¿no? Porque estuvo el sol transitando por cáncer, estuvo porque ya en este momento, ahora en este momento que estamos hablando, ya tenemos al sol en casi 1 grado del signo de Leo, o sea, ya entró en Leo y está ahí nomás, por ahí en 3 o 4 días, de unirse unirse, ¿no? De formar lo que se llama una conjunción con Júpiter, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y un poco de ahí venía esto que hablábamos un poco de la resistencia a lo inevitable, ¿no? Porque al mismo tiempo que tenemos esta conjunción que ya está, digamos, en conjunción, pero que se va acentuando, digamos, ¿no? Sol Júpiter y Sol en Leo, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de esto. Y lo vamos a contrastar un poquito con lo que es cáncer, ¿no? Para entender también lo que es el pasaje de signo a signo, ¿no? Pero a su vez el Sol y Júpiter están formando lo que se llama en astrología, ¿no? Una de las formas, ¿no? Que siempre tengamos cuidado con los nombres porque siempre cambian de acuerdo a la persona, ¿no? Pero un gran trígono, a veces le dicen un gran triángulo, un triángulo, bueno, como sea, ¿no? Que es justamente como la forma de un triángulo grande, ¿no?
por un lado la Luna, ¿no? Y por otro lado Neptuno, ¿sí? Y de ver esto, y también hay otra, porque hay algo muy interesante, ¿no? Yo cuando estaba observando esto miraba que había muchas figuras, hay otra figura también que me llamó bastante la atención, ¿no? Que es una figura que se conoce como Gran Sextil, digamos, ¿no? O sea, de nuevo, ¿no? Así la llamo yo, o así me enseñaron que le tengo que decir, y lo he visto en el libro, ¿no? Pero bueno, que se forma con un trígono y dos sextiles, ¿no? Que es casi exacto, ¿no? ¿Por qué exacto? Porque es como que los tres planetas están en la misma, digamos, en el mismo grado, ¿no? Tenemos Plutón en grado 4 de Acuario, Neptuno en el grado 4 de Aries, y Urano en el grado 4 de Géminis, ¿no? Entonces estos tres planetas están formando, se llama un gran sextil, lo que son dos sextiles, que son dos ángulos no importa, esto no quiero confundir, y otro ángulo y un trígono, que es un ángulo más grande. Pero lo interesante es que es algo que justo es exacto, ¿no? Estos tres planetas, que no son cualquier planeta, porque son estos planetas que nosotros siempre hablamos, ¿no? Que son los planetas, justamente, estos tres planetas son los planetas transpersonales, que no son los más importantes, nada es más importante que otra cosa, pero son sí bastante relevantes, sobre todo cuando tenemos que entender esto que decíamos recién, ¿no? Lo inevitable, ¿no? Por llamarlo de una manera, ¿no? Muchas veces que lo hemos hablado muchas veces y como sugerencia, ¿no? Para aquellos que se guían o se quieren guiar por la astrología, ¿no? Siempre es muy interesante ver cómo una de las cosas que uno puede hacer, hay un montón de cosas, pero esta es una cosa muy interesante, ver cómo van de alguna manera impactando, afectando, ¿no? Influenciando, ¿no? Los tránsitos, ¿no? De los planetas transpersonales, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Qué son los tránsitos de los planetas transpersonales? Bueno, justamente, Plutón está en el grado 4 de Acuario, ¿qué significa? Que Plutón está transitando, ¿no? El grado 4 de Acuario, ¿no? Entonces está en esa altura. Bueno, Neptuno en el grado 4 de Aries, Urano en el grado 4 de Géminis. ¿Qué significa esto? Que eso, cuando yo sobre este dibujo actual apoyo, por ejemplo, mi carta natal, voy a encontrar que esos 4 grados de Acuario de Plutón actualmente pega, impacta o cae, digamos, ¿no? Sobre un área de mi vida, ¿no? Lo que se conoce en la astrología como las casas astrológicas o como se lo llame, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, que justamente un planeta transpersonal, como por ejemplo Plutón, está transitando, ¿no? Por mi casa natal X, ¿no? La que sea, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que sobre esa área de la vida, ¿no? Porque podemos decir, en resumidas cuentas, que una casa astrológica es algo así, para decirlo con una forma que se entienda, un área de la vida, como puede ser el trabajo, la salud, la familia, las relaciones, ¿no? Las amistades, bueno, etcétera, ¿no? Entonces significa que, bueno, que atención, porque si yo tengo un tránsito, por ejemplo, de Plutón sobre un área específica, sí o sí lo voy a tener sobre un área específica, bueno, es importante entonces estar atentos, por ejemplo, si fuera el área del trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, resulta que ese Plutón en el grado 4 de Acuario está justo ahí en mi casa, mi carta natal, que es la casa 10, por ejemplo, supongamos, de la casa del trabajo, por ejemplo, la profesión, ¿no? No sé si es la casa 10 es la casa del trabajo, pero para decirlo en resumidas cuentas, ¿no? Entonces yo puedo estar atento, ¿no? De nuevo, no es estoy condenado y te va a pasar eso y estás condenado y vas a sufrir y te va a ir mal y entonces, no, al contrario, justamente para que yo pueda prestar atención y estar atento a todo aquello que pueda estar, qué sé yo, haciendo agua, digamos, ¿no? O como gigante con pie de barro, particularmente en esa área, porque por ahí
esas cosas están, pero si yo no tengo quizás digamos, este despertar o esta toma de conciencia que me puede dar esto, saber esto, bueno, quizás pasa, ¿no? Pasa porque, bueno, es algo que ya está hace un tiempo, es algo que, bueno, ya tengo una insatisfacción crónica, supongamos, con mi trabajo, si fuera el caso, ¿no? Y bueno, ahora por ahí está un poquito más acentuado, pero es siempre lo mismo de siempre, bueno, es así, y es así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, justamente para evitar eso, está la astrología, es para que nosotros, justamente los planetas transpersonales, vienen a decir que esta vez quizás tenemos la posibilidad de tomar cartas en el asunto y cambiar. Pero también tenemos la posibilidad de no hacer nada, ¿eh? Atención con esto, ¿eh? O sea, de nuevo, ¿no? Esto que decíamos antes, de la libertad, el libre albedrío, ¿no? No va a venir, no es que Plutón, un planeta transpersonal, es como una especie digamos, de guillotina, ¿no? No, al contrario, o sea, es algo que pasa y pasó. Y lamentablemente en la mayoría de los casos pasa y se acumula, ¿no? Y se acumula. Y uno después, con los años, mira para atrás y dice, y sí, la verdad que esto no lo manejé. Y bueno, y te quedas sacar de conciencia, después empezás a hacer terapias o consultas astrológicas o lo que sea. Pero si uno después mira eso en el tiempo, uno ve que tuvo, digamos, justamente esos momentos de incomodidad en determinadas áreas de la vida, estuvieron quizás reflejados en esos tránsitos astrológicos. Y nosotros tuvimos la fuerza de voluntad de ir en contra de eso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, y ahí está esto de la fuerza de voluntad de ir en contra de eso, ¿no? La resistencia a lo inevitable, ¿no? Porque lo inevitable, ¿qué sería? Lo inevitable sería abrirse y fluir con lo que la vida nos marca. Y no es que lo que la vida nos marca, eso lo podemos entender desde la astrología como lo que los tránsitos de los transpersonales nos van marcando, ¿no? Y eso de alguna manera podría ser lo inevitable, pero que nosotros, si nosotros queremos de alguna manera ir en contra, pero no ir en contra de la astrología o ir en contra de una maldición que tenemos, no, simplemente es ir en contra de un plan de vida. A ver, nosotros, ¿cómo podemos entender la astrología? Que lo dijimos varias veces, ¿no? Que es como una especie de plan de vida. A mí me gusta mucho usar la frase el camino de la virtud, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno se abre a los cambios, y fíjense que estoy diciendo se abre a los cambios, no estoy diciendo, ni siquiera estoy diciendo de ir y hacer lo que hay que hacer, que estaría bárbaro, ¿no? Pero con solo el tema de abrirse, ¿no? Y de dejar de tener esta posición de resistencia, y de resistencia a lo inevitable, que uno tiene que hacer mucha fuerza, y en eso somos maestros, ¿eh? Atención, porque somos maestros. Y después en algún momento de la vida nos damos cuenta. Pero no es que nos damos cuenta a los 80 años. Quizás nos damos cuenta, depende de que haya pasado, a los 30 años puedo dar cuenta que hace 20 años que estoy con algo, 10 años que estoy con algo y que lo resisto y lo resisto y lo resisto. Y la vida insiste en eso, mostrándote caminos. Bueno, esos son los tránsitos, sobre todo los planetas transpersonales, ¿no? Por eso, cuando yo veía este gran sextil, ¿no? De justo en el grado 4 de Acuario, grado 4 de Aries, grado 4 de Géminis, formando un gran sextil exacto, nada más y nada menos que los 3 planetas transpersonales, se me veía una imagen como de gran poder, no sobre todo porque el gran sextil en astrología es una figura de digamos, de fluir hacia adelante, por decir una manera, ¿no? De posibilitar cosas, no es tanto como las cuadraturas, ¿no? Que son más también de posibilitar el movimiento hacia adelante, pero por medio de generar alguna crisis de algo, ¿no? Esto no, esto es un fluir bastante, digámoslo así, positivo, lo cual puede ser muy lindo, pero también puede ser bastante, no tan lindo en el sentido de que yo por ahí no voy a tener la motivación de actuar porque lamentablemente a veces somos hijos del rigor, hasta que no pasa algo, no hago nada. Y bueno, y el que pase algo a veces es la cuadratura, es la tensión, es la crisis, es esto no me cierra.
o pasó algo, ¿no? Algo inesperado, esto no me lo esperaba, me traicionaron o lo que sea. Bueno, y a partir de ahí decido actuar. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero estas figuras como el trigo, el gran trígono, el gran sextil, son figuras de esto, ¿no? Como de fluir hacia adelante, desde lo positivo, desde la no crisis, digamos, de la potenciación, pero sin generar a veces estas necesarias crisis, ¿no? Que a veces necesitamos, y por eso es tan importante poco a poco que aprendamos a sacarle, ¿no? Quizás sí podemos mantener la palabra crisis, o situación problemática, o situación inesperada, pero sí le podemos sacar esa connotación negativa que a veces le ponemos, porque eso nos limita mucho, y a veces esa connotación negativa que le ponemos ya nos genera o nos despierta cierto instinto de supervivencia que nos genera esa resistencia que hace que después las cosas se vayan acumulando y que uno en un momento de su vida a veces tiene flashes y mira hacia atrás y dice, che, no, esto no era por acá, este trabajo que hace 20 años que lo tengo, no era lo que yo realmente, mi vocación o lo que sea, o este lugar donde vivo, o esta gente con la que estoy, o estos hábitos de salud, de alimentación o lo que sea, no era lo mío, ¿no? Pero tuve la capacidad de esa fuerza que la tenía que haber usado para hacer cambios y animarme a hacer cambios en esos momentos en los que fueron esos tránsitos. Bueno, toda esa fuerza de voluntad la usé para resistirme a lo que la vida me estaba golpeando la puerta, a veces con pavadas, pero a veces con cosas serias que así todo las resistimos y no solo las resistimos, a veces se nos vienen abajo las cosas y las volvemos a poner como estaban. Esto es algo muy típico nuestro, que siempre lo menciono porque yo siempre, nunca había, en la pandemia lo vimos tanto, ¿no? Gente que se le vino el mundo abajo y lo volvió a armar todo de nuevo. ¿Cómo hicieron? No sé, pero esa fuerza, esa magia, se lo hubieran usado para hacer algo que la vida nos estaba diciendo que tenían que cambiar, ¿no? No digo que se tenía que venir todo abajo, podías reconstruir algo, pero algo te estaba diciendo eso, ¿no? Entonces, la pregunta es hacia dónde vamos a dirigir esa fuerza que tenemos, ¿no? En resistirnos a lo inevitable o a lo que debería ser inevitable, ¿no? O a animarnos, ¿no? De alguna manera a salir de ese cascarón, de esa zona de confort, de esa de la zona de confort, que es una falsa seguridad. Y que justamente, ahora volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hablábamos del Sol entrando en Leo, ¿no? Recién salido de Cáncer, ¿no? Que está en conjunción o que se acerca a una conjunción, los próximos días es una conjunción exacta con Júpiter, que después vamos a hablar un poquito de esto. Al mismo tiempo, ellos dos están formando esta forma de gran trígono, de triángulo, como lo queramos llamar, gran triángulo, como lo queramos llamar, con por un lado la Luna, ¿no? Una Luna que está ahí al final de Escorpio, y Neptuno. A ver, esto es muy... Y esto nos habla mucho de nuevo, ¿no? Y de la resistencia a lo inevitable, que puede ser que esté en el aire, que la estemos respirando, ¿no? Y que a veces, quizás en estos días, ¿no? Quizás nos enfrentemos a situaciones que nos muestren un poco esto, ¿no? Que, digamos, que nos estén... Por estas cosas que estoy explicando, y que me parece que hay como una especie de disposición astrológica que nos puede de alguna manera mostrar cosas que nos pueden ayudar a que expandamos un poco nuestra conciencia, ¿no? Que es un poco esto, es decir, ¿qué es básicamente esto? Che, mi energía, ¿dónde la pongo? Mi voluntad, ¿dónde la pongo? Mi capacidad, mi inteligencia, ¿no? Esto que hablaba Fede antes, la inteligencia, ¿no? ¿Dónde lo estoy poniendo? Mi astucia, ¿no? ¿Dónde lo estoy poniendo? ¿En animarme a ir por lo que me está llamando la vida una y otra vez? ¿O en resistirme para estar igual siempre porque tengo miedo de salir de lo conocido? Bueno, ahí está el gran dilema. Y justamente este gran trígono que tenemos, por un lado a la Luna,
y por el otro lado abajo Neptuno, ¿no? Y bueno, y por el otro lado el Sol y Júpiter. Es interesante, ¿no? Porque justamente la Luna, regente del signo de Cáncer, que estuvimos hablando tanto estos últimos programas, ¿no? Que justamente, ¿no? Esa necesidad tan importante, siempre y cuando la tengamos bien enmarcada y la tengamos bien, y seamos, digamos, estemos conscientemente en eso, con lo cual es difícil con la Luna, porque la Luna siempre es un programa de piloto automático, ¿no? Pero es esa necesidad de pisar sobre suelo firme, que está muy bien, porque es justamente la Luna y Cáncer tiene que ver mucho con un plan de supervivencia. Está bien, vos sacame todo, pero no me saques esto, porque si me sacás esto, sí, no tengo dónde pisar, me estás sacando lo básico, lo cual está muy bueno. El problema es cuando eso se vuelve algo como, bueno, es para lo que me da, no me pidas más que eso. Y todo lo nuevo que me propongan, cualquier crisis en la vida que yo tenga o lo que sea, me voy a resistir porque de acá no salgo. ¿Por qué? Porque tengo miedo, porque tengo apego. Miedo y apego son dos palabras bastante importantes para tener en cuenta cuando pensamos al signo de Cáncer o cuando pensamos la Luna. Y en la otra punta de este triángulo tenemos nada más y nada menos que a Neptuno, como decíamos, es uno de los planetas transpersonales, ¿no? Que es un poco esto de lo inevitable, ¿no? Es una linda palabra para entender qué es un planeta transpersonal, ¿no? Cómo impacta, ¿no? No sé si es la palabra, ¿no? Cómo impacta o cómo nos guía en nuestra vida un planeta transpersonal, un tránsito de un planeta transpersonal. Bueno, nos impacta, nos guía, nos lleva, nos enseña a partir de entender que hay cosas que son inevitables y que solamente nuestro miedo, nuestro apego por quedarnos donde ya conocemos y mejor malo conocido que bueno por conocer, solamente eso lo puede evitar, lo puede evitar. Esta es la resistencia a lo inevitable, ¿no? Y es interesante también pensar un poquito la otra punta del triángulo. Tenemos la Luna en uno, a Neptuno en la otra punta, y en la otra punta esto que ya lo dijimos varias veces, que es este Sol y Júpiter, ahí al comienzo del signo de Leo, ¿no? Que es un poco una especie de expresión de una personalidad, expresión de un yo soy, de una manera que puede ser quizás sin freno o quizás un poco agrandada en el sentido digamos, de verla de un modo quizás más grande o o distinto de lo que realmente es. Esto tiene que ver mucho con Júpiter, porque Júpiter justamente es quien nos da justamente eso, ¿no? De a veces de ver las cosas un poco menos peligrosas o menos amenazadoras o menos riesgosas o menos de lo que sea, de lo que realmente son, justamente para que lo hagamos, ¿no? De alguna manera es el planeta que se requiere de la valentía, ¿no? De lo grande, ¿no? A veces siempre está bueno pensar a Júpiter como una lupa, ¿no? Que donde se apoya, eso lo vemos como si fuera una lupa, ¿no? Pero justamente es para eso, es para que nos animemos a dar a veces ese primer paso o hacer algo que quizás requiere cierta valentía o, como decíamos antes, cierta fuerza de voluntad, que es muy interesante, ¿no? Porque ese Sol que sale del signo de Cáncer, que es justamente esta toma de conciencia de, sí, es verdad, uno tiene que tener una zona de seguridad, porque es inevitable, en verdad, ¿no? Es un plan, digamos, es un instinto de supervivencia.
pero el instinto de supervivencia no tiene que convertirse en un plan de vida. La idea de poder entender el signo de Cáncer, y ese es un gran desafío que nos propone esa energía, ¿no? Es poder entender que los planes de supervivencia también se van adaptando, van cambiando, de acuerdo también a nuestras capacidades, a la confianza que tenemos nosotros en nuestras capacidades. Cuando el plan de supervivencia es siempre el mismo, significa que, bueno, yo puedo haber adquirido muchas capacidades, ¿no? A nivel físico, intelectual, relacional, lo que sea, títulos, digamos, académicos, lo que sea. Pero si siempre me refugio en lo mismo, ¿no? O sea, esta es la base, esto es lo que tengo que tener. De alguna manera, yo puedo tener una pila así de títulos, una pila así de habilidades, una pila así de lo que sea, pero si no empiezo de alguna manera a tener confianza en esas habilidades, en esos títulos, en eso que dicen de mí o lo que sea, bueno, no sirve. Justamente para eso está esta energía de Júpiter, ¿no? Para de alguna manera poder romper ese cascarón, ¿no? Romper que no es fácil, y está bien que no sea fácil, ¿no? Porque uno, como decíamos siempre, ¿no? Uno siempre tiene que estar parado sobre suelo firme, y Júpiter de alguna manera significa, es como de alguna manera mandarse, ¿no? Entonces, no, tenemos que buscar un punto medio, ¿no? Porque tanto uno, o sea, tanto el quedarme en lo que conozco chiquitito y el ser un loco irresponsable, digamos, irracional, digamos, ¿no? Como que, bueno, de alguna manera son extremos que en algún punto se tocan, ¿no? Como en algún punto voy a estar en lo mismo, voy a estar en la frustración, voy a estar en el que las cosas, voy a sentir que las cosas no me sirven. Ahora, está bueno sí buscar ese punto medio, o sea, poder entender que a veces es importante no arriesgar nuestra supervivencia, sino confiar en lo que sabemos y ponerlo en práctica, porque gracias a eso vamos a poder crear otro instinto de supervivencia, si quiere. ¿A qué me refiero? Vamos a poder de alguna manera agrandar un poco ese piso sobre el cual pisamos o crear otro piso sobre el cual pisamos, porque si no hacemos esto, siempre vamos a estar en lo mismo y siempre vamos a empezar a generar, y con los años, cada medida que van pasando, esto se va fortaleciendo, esa resistencia a lo inevitable, ¿no? Y que también lo marca este triángulo. Y hay algo también que es muy interesante, que lo vamos a estar viviendo en los próximos días, ¿no? Que es justamente, bueno, el Sol que sale de Cáncer, con todo esto que significa, entra en el signo de Leo, ¿no? Que vamos a estar hablando mucho de Leo de las próximas semanas, ¿no? Un signo, una energía, ¿no? Un signo muy interesante, que básicamente lo que nos dice es, o de lo que nos habla es de la expresión de una personalidad auténtica, que hablábamos un poco del programa anterior, ¿no? Lo auténtico nuestro, ¿no? Esa cosa que está a veces tan tapada, ¿no? Tan como tapada incluso por relatos que creamos nosotros o que nos crean otros y nosotros los adquirimos. Uno de ellos es, como decíamos un poco, eso del niño interior, ¿no? O sea, es la mejor fórmula para que nunca nos conectemos con nuestro niño, ¿no? El niño es interior, tenés que hacer un taller de meditación en la montaña de 8 años para conectarte con tu niño interior. No. O sea, Leo justamente es eso, es el niño, pero ¿a qué nos referimos con eso del niño? Nos referimos con la espontaneidad. Esta cosa de, justamente un poco esto que decíamos, ¿no? Y que tiene un poco mucho que ver con esto de Júpiter, ¿no? Esto de la espontaneidad, de jugársela, de arriesgarse, pero no de arriesgarse tanto en hacer algo, sino de arriesgarse en ser uno mismo. Y acá se produce algo muy interesante porque es un poco esta contradicción, ¿no? Y justamente que es ese cruce de esa barrera, por llamarlo de una manera, entre Cáncer y Leo, ¿no? Que siempre, ¿no? Cuando pasamos de un signo a otro, siempre ocurren estas cosas que son
un poco como, bueno, como algo bastante, un salto cuántico, evolutivo cuántico que tenemos que dar, porque justamente si nosotros, o nosotros para poder conectarnos justamente con algo auténtico nuestro, algo que quizás lo reprimimos nosotros o nos han enseñado a reprimir, ¿no? De esto tiene que ver un poco el niño, y con esto del niño interior a veces es como que le ponemos la frutilla al postre, ¿no? No, el niño es interior, acá venimos a ser adulto racional. Si querés hacer el niño, anda a un taller y después volvés a la vida real, por llamarlo de una manera. No, no, no. Porque de alguna manera lo sacamos de contexto, lo vaciamos de sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, con eso lo que estamos haciendo es generando un poco esto que decíamos recién, la resistencia a lo inevitable. Ese niño, de alguna manera, ¿qué sería el niño, no? El niño, no el niño interior ni exterior, el niño, ¿no? Es justamente esa decir, esa necesidad de poder concretar, de poder conectar con un deseo auténtico, con una vocación, con un plan de vida, que siempre lo tuvimos, ¿eh? Y que por ahí, desde ese punto de vista, lo podemos conectar con el niño, porque por ahí lo podemos pensar con algo lo tenemos hace mucho tiempo, pero no es que tiene que ser así, ¿no? Puede ser algo que se me ocurrió ayer, o hace un mes, o no, o lo vengo pensando desde que nací, pero digo, sea lo que sea, ser niño significa eso, ser un poco, poder abrirnos a esas cosas que en verdad no son cosas que se nos ocurren, son cosas que de alguna manera, de nuevo, la vida profesional, nuestros conocimientos, incluso a veces las disciplinas espirituales, ¿no? Nos enseñan a darles un lugar, una pieza, algo limitado, ¿no? Y esto de alguna manera es la mejor escuela de la resistencia a lo inevitable, ¿no? Entonces, un poco, ya para ir un poco concluyendo. Estamos bien. Sí. El tema es el siguiente, ¿no? Poder de alguna manera pensar cómo podemos salir un poco, cómo podemos ampliar, ¿no? Y que de alguna manera de esto nos están hablando, creo yo, los astros, y que esto que hablamos con Fede, que justo ahí le hablaban de ese tema, de estas cosas de las sincronías, ¿no? Que a veces también, ese es otro tema, a veces vemos las sincronías como algo extraño cuando deberían ser en verdad la norma, ¿no? Nos deberíamos sorprender en verdad cuando no hay sincronías, eso debería llamarnos más la atención que cuando hay sincronías, ¿no? Pero que justamente alguien le haya comentado esto, o que nosotros podamos sentir esto, pero lo sintamos o no lo sintamos, nosotros busquémoslo, nosotros inspirémonos. Tratemos de pensar un poquito esto, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy yo de alguna manera portándome? Estamos hablando del niño, ¿no? Que los niños siempre se portan mal, ¿no? O tienen problemas de comportamiento disruptivo, por llamarlo de una manera, ¿no? ¿Cómo yo me estoy portando conmigo mismo? ¿Y hasta qué punto yo me estoy autolimitando, creándome categorías, como por ejemplo esto del niño interior, ¿no? Que es tan común, ¿no? Yo lo escucho todo el tiempo, lo escucho y a veces me preocupa, ¿no? Porque nos hacemos bastante daño con eso, ¿no? Digo, mientras más, digamos, como que reprimamos, escondamos, nos escapemos de esos sueños, de esos deseos, por llamarlos de alguna manera delirantes, y que solamente los podemos expresar en un taller de un niño interior. ¿Hasta qué punto nos estamos de alguna manera fortaleciendo o formando ese callo de la resistencia a lo inevitable, ¿no? Porque ese niño, digamos, por más que lo reprimamos, que lo ignoremos, que le bajemos el precio, va a estar siempre pulsando ahí. Entonces, lo mejor es de alguna manera poder pensar, no tanto de hacer exactamente eso, ¿no? Que puede llegar a ser quizás algo delirante, o no, o algo impracticable, que pongámosle que sea así, pero ¿cómo yo le puedo dar algo cómo puedo empezar a integrar esas cosas, ¿no? Que un poco, eso lo hemos hablado bastante, y lo vamos a hablar
mucho cuando hablamos de Lilith, ¿no? Que es un poco esos deseos, esos sueños, ¿no? Esa personalidad de alguna manera que no pudo ser expresada por todas las limitaciones del proceso de la lunar, ¿no? De nuestra crianza en los primeros años de vida, ¿no? Y que quedó ahí, pero quedó ahí, quedó. No está, no es que desapareció, quedó. Y de alguna manera después esa resistencia a no querer conectar con eso, a no querer volver a eso, a ni siquiera querer ver a eso, que de nuevo no se trata de hacer algo, sino de abrirnos algo, abrirnos, a ver qué podemos ver en una meditación, en un momento de relajación en que podamos de alguna manera conectarnos sin prejuicios, ¿no? Porque los prejuicios, esto no puede ser, esto así, esto no puede ser, o sea, yo no puedo hacer tal cosa, o yo soy, como decíamos, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Yo soy médico, o yo soy tal cosa, o yo soy astrólogo, y yo soy, y eso es tremendo, y de ahí no nos podemos mover. Eso tiene que ver mucho con la luna, con los miedos, con los apegos, con el quedarnos ahí porque si salgo de ahí, ¿y dónde voy a pisar? Y como y todas las cosas nuevas que fuimos aprendiendo, la espiritualidad, la gente que fuimos conociendo, las cosas que fuimos estudiando, ¿dónde está todo eso? Está, pero no confío. Entonces, ¿sirvió para algo? Bueno, este es un poco, ¿no? Esto es un poco el trabajo para hacer, ¿no? Porque de alguna manera el poder confiar en nosotros es confiar en nuestras habilidades, es confiar también en los otros que nos enseñan. Es darle un valor, o sea, porque si no es algo muy egoico, ¿no? Es yo soy esto y se acabó el mundo. Todo bien, yo escucho todo, hago espiritualidad, hago meditación, hago astrología, lo que sea, pero yo soy esto y de acá no me sacás. Y no me sacás. Entonces un poco entender que quizás no es algo tan complicado, simplemente empezar a darle lugar a los conocimientos que la vida nos fue acercando y que seguramente muchos de esos conocimientos, muchas de esas habilidades, que algunas de ellas quizás quedaron truncas, vinieron gracias a los tránsitos de los planetas transpersonales que nos acercaron. Ellos siempre nos van a acercar, digamos, esos tránsitos nos van a acercar herramientas y que nosotros las ignoramos, no le damos, no las tenemos en cuenta, no confiamos en esas cosas y entonces no conectamos con una nueva parte de nosotros y estamos en eso, ¿no? Y atrás de eso está el miedo y el apego y, bueno, un poquito la idea es poder reflexionar un poquito en eso, entre los que nos pasa a nosotros y también ver qué nos dice el entorno, ¿eh? Qué bueno, tal cual, es parte de la cosa, ¿no? Sí. Y sí, cómo enganchó hoy con lo que también traíamos, no necesariamente en lo que trajo Fe, pero sí después en lo que planteamos, ¿no? En el pase, Sí. donde justamente se da esa posibilidad también, en donde interveniste vos para atraer, y nos viene pasando también con Fede, Sí. una visión, ¿no? Una pregunta que no es de este tema, pero que todo tiene que ver con todo, ¿no? Como dijiste vos, a mí me parece que tiene muy bien que lo de afuera también integre a lo que nosotros tenemos por creencia, por convicción, ¿no? Porque nos va a abrir un montón a estas cuestiones, ¿no es cierto? Me parece que Sí. Y, yo creo esto que de la inteligencia artificial total. es algo que no, como tu título lo decía, ¿no? Me parece que está a resistirnos a esto, es mejor entenderlo y vemos cómo entramos. Pero viene a aportar, no viene a destruir nada, ¿no? Si lo vamos a tomar así, Seguro. vamos a quedar un poco en esto. No, Y no, no. cuántas Sí. preguntas también le hacemos a él desde este lugar, Claro, que es el claro, mejor lugar para hacerlas, lo claro. que por ahí no lo utilizamos, pero sí estamos interesados, ¿no? Entonces, una visión quizás holística, Claro. una visión de otro lugar, a él le aporta un montón, ¿no? Sí, Entonces ahí está esa interacción hermosa, ¿viste? Que se puede dar entre el afuera, en lo que uno piensa, cree o sostiene en el discurso, y todo lo que venga de afuera. Quizás
como dijiste vos, en esos planetas transpersonales, Transpersonales. está para ver estas cuestiones, ¿no? Si no, ¿cómo nos acercamos también? Claro, no, y está bueno también observar un tema que es muy bueno, ¿no? A veces cuando algo nos genera mucho rechazo, ¿no? Que está bien, puede ser, Sí, bueno, pero está bien, frenar un poquito y ahí poder decir, a ver, está bien, esto puede ser muy negativo, pero qué hay acá? A ver, ¿qué me está trayendo esta situación, esta persona, esto que vi, ¿no? Y seguramente hay cosas que vienen a movernos un poquito, ¿no? sí, es así. La estantería, ¿no? Y, y, y al menos, bueno, si escapamos de eso, escapemos, pero no escapemos de entrada, por lo menos permanezcamos ahí, aguantemos un poquito y Sí, apliquemos nuestros conocimientos, nuestra espiritualidad o lo que sea, nuestros conocimientos astrológicos o de lo que sí, sea, para poder tomar un aprendizaje de eso, ¿no? Justamente a veces eso que decías, ¿no? Los planetas transpersonales a veces se presentan de esa manera, con hechos que quizás nos parecen desagradables, y nosotros le ponemos el título desagradable y nos resistimos a lo inevitable. qué bueno. Tal Es cual, así, tal ¿no? cual. Es Sí, así. sí, 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 va un poquito por ahí. sí. Bueno, Bueno, Víctor, buenísimo, igual. como, sí, excelente, me encantó, como Muy bueno. siempre. Sí, Agradecido siempre por sí, todo esto. Sí, sí, nos viene pasando, ¿no? De alguna sí, forma claro. esto. Y somos como hoy, ¿no? Portadores de, quizás, ¿no? Porque yo directamente nunca la usé. Ahora, de decir que no sirve y estando con él me da esa seguridad de conocimiento. Bueno, tiene sus cosas, pero me parece que necesitamos todos un manual también Mm, para romper estructuras. ¿Viste lo que yo decía? sí, No puede ser que a mí me parece que no, que está mal, que la inteligencia, pero ¿de dónde nos agarramos? ¿Viste? claro, claro. Este es como el ejemplo que dimos hoy, ¿no? Para tocar algo que quizás no sé para vos, pero para mí es, no lo necesitaría, ¿no? Entonces al no necesitarlo, vos, pero que en realidad lo necesito, porque muchas cosas se pueden mejorar de la radio, de esto, del Sí, otro, más ¿se vale. entiende? Se puede utilizar inclusive para aportar conocimiento, que pueda estar, poder utilizarlo y demás. Entonces me parece que somos como los indicados, yo por lo Sí, menos, de sí, traer otras personas que no están dentro de un conocimiento distinto sí. y donde sí me apetece mucho conocer, ¿viste? Sí, Entonces, abrirnos, ¿no? No distinto, cerrarnos tanto. distinto hasta ahí también, ¿no? Porque yo también me quedo con eso de que también esto de la inteligencia artificial te muestra un poco lo que sos vos, ¿no? ¿Qué experiencia más espiritual que esa no conozco, ¿eh? Me parece, ¿eh? ¿Quién se hacete cargo, no? Tal cual, a mí me parece, tal cual, a mí me parece que sí, ¿eh? Que pasa un poco por ahí. Hay un poco de soberbia espiritual, como común, ¿no? No, yo soy espiritual, inteligente. Sí, Bueno, sí. porque no te animás a hacerte cargo de lo que te muestra el algoritmo que te va registrando todo lo que haces. Te encontrás con una pantalla de sugerencias que no te gusta nada Tal y cual. no te querés hacer cargo. Y bueno, ahí tenés un lindo Y trabajito es un espiritual para hacer. espejo real, Tal cual. porque en otra persona puede decir, no te reflejás tanto, Sí, porque acá quién te va a decir que no claro, sos tu espejo. Si vos sos claro. el que preguntás, vos sos el que haces, Claro. ¿entendés? Vos Sos sos el que, vos. vos sos el que consumís contenidos de determinado tipo que después te lo va sugiriendo, digamos, ¿no? Y si es todo violencia o es todo lo que cosas que no te gustan o que no te haces cargo. Sí, Y bueno, sí. pero bueno, bien, bien, gracias. Mirá, encontramos un gran maestro en la inteligencia artificial. No, ni hablar, ni hablar. Esto no le puede echar la culpa a nadie, ya, ¿no? Me parece. Y Es que sí sí, abrirnos, ¿no? Sí, sí indagarnos, ¿no? A mí me que parece sí, que el afuera nos puede indagar muy bien, tal ¿eh? cual, Y exacto. bueno, en estos tránsitos me parece que Sí. se está sincronizando, ¿no? Las Está cuestiones. sincronizado. Tal cual, Bueno, tal cual. Víctor, ¿cómo Muy bueno, hacemos muy bueno. para comunicarnos, ¿no? Como siempre contigo, para Bueno. consultas y demás. Bueno. O sea, yo como siempre les dejo mi página web que es
astrología.com.ar, que ahí están todos los medios de contacto, WhatsApp, redes sociales, hay formulario de contacto, hay materiales, están estos programas, hay audios. Bueno, hay cosas que yo siempre voy subiendo ahí para contenidos, cosas de astrología, también para cualquier oyente del programa, como siempre digo, quiera hacer una consulta sin ningún compromiso, con todo gusto, como siempre, a la comunidad de Radio Divergentes, Convergentes, siempre es un gusto y bueno, y después queda la invitación para el próximo jueves, aquí en Convergentes Divergentes, Radio Divergentes, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, a partir de las 16 horas en Tu Astrología. Por supuesto, con Víctor Landolfi. Víctor, como siempre, muchas gracias siempre por traernos todo este conocimiento y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 16, un poquito más. Gracias Gaby, gracias a todos. Gracias, hermano. Gracias. Chao. Hacemos el cierre. Chao, Víctor, hermano querido. Bueno, estuvo con nosotros. Wow, qué grande que aparezco acá. ¿Por qué tanto? Ahí estoy. Bueno, se terminó el programa, ¿no? Así de un segundo para otro. Parece esto el... Bueno, es una metáfora también, ¿no? Uno está tan enganchado aquí en estos espacios de conocimiento que nada, te compenetrás, ¿no? Te metes en esto, uno, el otro, vamos hablando distinto, la atención permanente. Y bueno, cuando se termina y hacemos este análisis y se cierra de alguna forma el en vivo, nos produce un vacío. Creo que a todos los que hacen streaming, todas las personas que estamos tanto tiempo en el aire, entramos en una realidad, ¿no? Distinta. Y después viene otra realidad, la de tu vida cotidiana, la de otras cuestiones, y se produce ese vacío, ¿no? Ese vacío de atención, de energía que uno pone, en este caso, con tantos diversos temas, pero que de última, como lo pueden hacer ellos magistralmente, lo podemos interrelacionar, lo podemos relacionar en forma permanente, podemos generar un continuum de conocimiento, a pesar de que son de distintas áreas, porque a lo que estamos buscando es ese despertar de la conciencia. ¿Y quién iba a pensar que alguien que va a hablar de inteligencia artificial hoy nos pueda hacer pensar desde un lado holístico espiritual? ¿Cómo lo entendemos? Y quizás muchas veces las personas que se creen, porque yo estoy aprendiendo, que estás o que sabés que lo holístico es todo, a veces te transformás también en alguien muy, muy intelectual, muy racional, muy distinto a lo que querés comunicar, ¿no? No te deja a veces un sabor de un conocimiento que te pueda llegar, que no te indaga. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver un poquito con lo que estamos planteando desde aquí. Así que si les gustó esto, ya otra semana, esto parece algo que va demasiado rápido, ¿eh? Ya mañana cerramos otra semana. Y todavía estoy recordando un poco el final, ¿no? Del domingo y la final, parecería tan reciente que el tiempo ha nuevamente tomado su velocidad, ¿no? Y que, bueno, es un placer para mí volver a encontrarnos con todos ustedes, ¿eh? Si les gustó esta propuesta, los invitamos mañana a partir de las 14 en Convergentes. Quédense, viene ahora la difusión de lo que va a ser la 12ª Conferencia Mundial aquí de la Fundación, integrada de la Fundación 1 a 1, de la Paz y de la Luz, en este caso denominado Amanecer, con muchas personas que están aquí en Convergentes, en Capilla del Monte. Así que estamos tratando de difundir para aquellos que sientan que
todavía necesitan un conocimiento de distintas áreas. Es un Convergentes pero gigante, de todo el mundo, disertantes de máxima calidad, muy representativos de sus saberes, y tenemos el orgullo, en el caso mío, de que haya tantas personas aquí de Radio Divergentes y de Convergentes. Así que, bueno, misión cumplida. Esto es una red de conocimiento que intentamos llevarle a todos ustedes. Así que los esperamos mañana a partir de las 14. Muy amable, muchas gracias. Quédense. Radio Después tiene es una radio libre y con Ale de autogestionada. Tota. Si Quédense. quieres apoyarnos para continuar con este proyecto, puedes mandar una donación o colaboración por Mercado Pago a el alias Radio Divergentes o comunicarte al número de la radio 3548 41 45 95 para ser parte de esta comunidad alternativa como mecenas y tener beneficios dentro de este proyecto comunicacional independiente. Si quieres volver a escuchar los programas anteriores, puedes hacerlo desde la plataforma Telegram como Radio Divergentes Canal y tendrás acceso a toda la información producida desde su inicio hasta la fecha.